Es increíble, es histórico, es la historia. Kylian Mbappé Lotin, ámalo o odíalo. El joven prodigio francés que deslumbró al mundo del fútbol no es cualquier jugador. Mbappé nunca fue una promesa, porque todos sabían que ya era una realidad. Mbappé de cabeça, ele toca no meio de devolveu o Mbappé! Golaço! Que isso? Ele é demais! Ele é histórico! Ele é a história! Ele é Kylian Mbappé! Crack, nadie lo duda, pero debido a su personalidad algo cuestionable, Mbappé ha acumulado algunos haters a lo largo de su carrera. Además, ha vivido momentos de amor y odio con la afición del Paris Saint-Germain. Con una presentación de gala, hoy es jugador del Real Madrid y está cumpliendo un sueño al vestir la camiseta 9 del equipo merengue, y su historia comenzó en las calles de los suburbios de París. Toda la historia tiene un comienzo, y la de este chico comenzó en Francia, en la ciudad de París, el 20 de diciembre de 1998. Hijo de Wilfred Mbappé y Faisal Amari, Kylian Mbappé. Lotin tiene raíces africanas, su padre es de Camerún y su madre es argelina. Gracias a ellos, el deporte siempre ha estado presente en esta familia. Su madre fue jugadora de balonmano, mientras que su padre jugó fútbol amateur y fue entrenador de un equipo llamado AS Bondy, que lleva el mismo nombre del barrio donde nació, en Bondy, al noreste de París. Allí fue donde Kylian comenzó a jugar al fútbol a los 6 años. Para los chicos de la periferia de París, jugar al fútbol no era solo un pasatiempo, era una forma de ofrecer un futuro mejor a la familia, y por eso muchos soñaban con convertirse en futbolistas profesionales algún día. Con Kylian Mbappé, o Kiki, como prefieras, no fue diferente. Desde pequeño quería ser jugador. Estaba tan obsesionado con el fútbol que, según su padre, hacía una pelota con la almohada, y en el campo se podía ver que el chico tenía talento cuando jugaba para el AS Bondy. Tenía la costumbre de contar todos sus goles en una pared, y prefería ver partidos de fútbol en lugar de dibujos animados o películas. Mbappé tiene un medio hermano adoptivo, llamado Gilles Kembo Eboko, que es mayor que él, y jugaba fútbol profesional en el Stade Rennais de Francia. En 2010, el hermano logró que Kylian jugara en el sub-12 del Stade Rennais, y allí, Mbappé comenzó a destacar contra chicos 2 años mayores, haciendo grandes jugadas y partidos. Pronto su nombre se hizo conocido en Francia, especialmente después de ganar un torneo con su equipo, tanto que incluso dio una entrevista mientras jugaba al fútbol en un campo de tierra en su barrio. Mbappé llevaba la camiseta del Milan de Robinho, el jugador brasileño. El destaque de Kiki fue tanto que el Chelsea de Inglaterra lo invitó a hacer pruebas en el club. Viajó con su madre, y al llegar a Londres, dejaron que el chico decorara su habitación como quisiera. A pesar de estar en las instalaciones del Chelsea, Mbappé llenó su cuarto de pósters y fotos de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid, porque el portugués siempre fue su mayor ídolo hasta hoy. Durante la semana de pruebas jugó bien, pero los ojeadores dijeron que solo era bueno con el balón en los pies. Sin él, no sabía marcar ni correr en el campo, y pidieron que volviera en otra ocasión para hacer otra prueba. Entonces, la madre del jugador entró en acción. Faisal Amari se indignó con la idea de Jim Fraser, el responsable de las categorías inferiores del club inglés. La madre de Mbappé dijo: «Mi hijo no volverá, o se lo quedan ahora, o pagan 50 millones de euros dentro de 5 años». Así terminó la historia de Mbappé en el Chelsea. El chico incluso llegó a pedir un autógrafo a Didier Drogba cuando estuvo allí, pero el ídolo marfileño del Chelsea se negó. Mbappé no se desanimó, y en 2011 empezó a jugar en Clairefontaine, un club de la Federación Francesa que solo recluta a los mejores jóvenes del país. Sabiendo de la negativa del Chelsea y del talento de Mbappé, Zinedine Zidane lo invitó en 2012 a jugar en el Real Madrid. Zidane era el entrenador de la base del equipo merengue, y Kylian tenía 14 años. En este video, Kylian escucha las instrucciones de Zizou. Durante ese tiempo, conoció a su ídolo Cristiano Ronaldo en los pasillos del equipo. Mbappé casi firmó con el Real Madrid, pero al final fue contratado por el Mónaco. Con 14 años ya jugaba en el sub-17. Se notaba que era muy fan de Cristiano Ronaldo. Lo imitaba tanto que su forma de correr era diferente, rígido y torpe, estilo robot, cintura de cemento, y al igual que su ídolo, Mbappé tenía mucha velocidad. Era normal verlo dejando a los rivales comiendo polvo en el campo. Su estilo de juego era el mismo que hoy. Le encantaba jugar por la izquierda para cortar a la derecha, driblar y disparar. Mbappé se destacó rápidamente en las categorías inferiores del Mónaco. Con 15 años ya jugaba en el sub-19 y participaba en los juveniles de la selección francesa. Al año siguiente, con 16 años, Kylian Mbappé Lotin debutó con el equipo profesional del Mónaco.
Solo faltaban unas semanas para cumplir 17 años. En ese momento, era el jugador titular más joven en la historia del club. En su temporada de debut, tuvo un tiempo de juego limitado y solo marcó un gol. En la temporada siguiente, 2016-17, el mundo llegó a conocer de verdad al entonces joven prometedor Kylian Mbappé Lotin. No solo por su calidad individual, sino también porque ese equipo del Mónaco llamó la atención. Además de él, en el equipo también estaba el portugués Bernardo Silva, el delantero Radamel Falcao, el brasileño Fabinho, mediocampista, y algunos otros buenos jugadores. Ese equipo realmente se destacó. Mbappé, en especial, aún más, con solo 18 años, marcó 15 goles y dio 11 asistencias en la Ligue 1. Maduró muy rápido y se convirtió en uno de los principales jugadores del equipo. Mbappé jugó tanto, que fue elegido el mejor jugador joven del campeonato francés. El Mónaco tuvo un gran desempeño, y ganó la liga con 95 puntos, solo tuvieron 3 derrotas. El poderoso PSG quedó en 2º lugar, con 87 puntos. Kylian incluso hizo un hat-trick esa temporada, jugó muy bien. Pero donde más se destacó fue en la Champions League. El Mónaco llegó motivado después de una gran fase de grupos. En octavos se enfrentaron al Manchester City, y perdieron 5-3 en el partido de ida, y Mbappé marcó su primer gol en la Champions. Deixa eu ver, condição é boa, pintou! Gol! Mbappé! Gol do garoto! Después, en el partido de vuelta, Mbappé marcó otro gol. El Mónaco ganó 3-1 y se clasificó para los cuartos. Contra el Dortmund, el chico anotó 3 goles en 2 partidos y comenzó a hacer su clásica celebración cruzando los brazos. Lo hace porque su hermano menor, Ethan Mbappé, celebró así cuando jugaban al FIFA juntos, y el niño le pidió a su hermano mayor que lo hiciera en los partidos. Así que Mbappé hizo lo que su hermano sugirió y se volvió una moda. Pero el equipo del Mónaco llegó a las semifinales, se enfrentaron a la Juventus de Turín, pero no lograron clasificarse. Mbappé anotó otro gol y terminó esa Champions League con 9 partidos y 6 goles. En toda la temporada, fueron 46 partidos, 28 goles y 14 asistencias, con solo 18 años. Varios equipos de todo el mundo pusieron los ojos en él para intentar fichar a la joven estrella y sacarlo del Mónaco. Los principales fueron el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Después de una serie de negociaciones, Mbappé decidió unirse al PSG inicialmente a préstamo y cumplir un sueño que era jugar al lado de su ídolo Neymar. No elegí el PSG por Neymar, ya estaba pensando en París. Tener a Neymar fue solo un atractivo más. Jugar con Neymar es algo extraordinario, todos saben qué jugador es, dijo en una entrevista a Telefoot. Y la temporada 2017-18 fue el inicio de la dupla casca de bala, Kylian Mbappé y Neymar Jr. En serio, los dos eran muy amigos dentro y fuera del campo. Mbappé nunca ocultó su admiración por Neymar y decía que el brasileño era como un hermano mayor. Neymar me puso bajo su ala. Conmigo, se comporta como un gran hermano. Tener a un jugador como él, que me ayuda todos los días, es realmente bueno. Sí, y el comienzo de ambos en el Paris Saint-Germain fue muy bueno. Neymar ya era un crack renombrado, pero enfrentaba un nuevo desafío tratando de llevar al equipo a la cima del fútbol. Mientras Kylian comenzaba a disfrutar del más alto nivel del fútbol europeo. En 2017-18, el mundo conoció a Mbappé de verdad, mostrando habilidad con el PSG y la selección francesa. Donatello jugó muy bien. Mbappé comenzó la temporada jugando muy bien. Sumado a lo que hizo en la anterior, fue fácil para los jurados decidir y darle el premio Golden Boy. En 2017, Mbappé recibió 291 votos y ganó el premio con solo 18 años. Y no se puede negar que la apariencia de este chico recuerda mucho a las Tortugas Ninja, tanto que durante un partido, algunos aficionados invadieron el campo disfrazados de eso y fueron a celebrar el gol con los jugadores del París. Pero las bromas aumentaron, y Thiago Silva, defensor brasileño, le regaló a Kylian una máscara de las Tortugas Ninja. El video se viralizó. Mbappé cayó en la trampa, pero a algunos no les gustó. Su madre, Faiza Lamari,
criticó el apodo Donatello y las bromas de Neymar, Dani Alves y Thiago Silva. A pesar de eso, Donatello siguió jugando con la camiseta del París. En esa temporada, Neymar se lesionó el metatarso en un partido contra el Marsella, y Mbappé se convirtió en la estrella del equipo junto a Edson Cavani. Al final, el PSG ganó el campeonato francés. En la Champions, fueron eliminados por el Real en octavos, pero el gran momento de la Tortuga Ninja fue en la Copa del Mundo de 2018. Mbappé, con 19 años, hizo historia. En el segundo partido contra Perú, Mbappé marcó su primer gol en una Copa. Perdeu, Pogba, recupera, toca no Giroud de izquierda, Mbappé! El gol hizo que el delantero se convirtiera en el jugador francés más joven en marcar en una Copa del Mundo, superando a David Trezeguet. No se detuvo ahí, los franceses ganaron todos los partidos de la fase de grupos y llegaron a los octavos contra Argentina. Quienes no conocían a Mbappé empezaron a fijarse en él. Era el duelo Messi-Mbappé, ya que el joven francés brillaba en la competición. A los 10 minutos, hizo una carrera que impactó al mundo del fútbol. Se cometió un penalti y los hinchas de fútbol estaban atónitos por lo que hizo el chico. Mbappé llegó a 32.4 km/h en su carrera. Griezmann cobró y anotó, y aún quedaba mucho en el partido. Luego, Di María empató con un golazo, y los argentinos se pusieron al frente con el gol de Mercado, al inicio del segundo tiempo. Pero lo mejor estaba por venir, porque Pavard hizo el gol más bonito de esa copa. Después del empate, Mbappé anotó para los franceses. Hernandez. On the turn there was Matuidi. Oh, yes! France in this seesaw game. 3-1. Para acabar, el chico marcó y ganó para los franceses 4-3. Matuidi to goal. Giroud. Done here. He's got it. 4-2. And now France really. Mbappé fue el gran protagonista y mejor jugador del partido, eliminó a Messi y comenzó a ser aclamado en el mundo del fútbol. No anotó en cuartos ni en semis, pero en la final marcó otro gol en la victoria sobre Croacia. Twisting away from Mandzukic, running at Marcelko, it's Mbappé! Teenage kicks! The ultimate teenage kick! Francia se impuso 4-2, y Mbappé igualó la hazaña de Pelé, anotando en una final de Copa. Solo ellos dos marcaron en una final mundial antes de cumplir 20 años. El rey del fútbol lo felicitó. Además, Mbappé fue nombrado jugador revelación del torneo y se coronó campeón mundial. Una Copa de Grandes. Con su rendimiento, Mbappé inició una serie de controversias, porque muchos afirmaron que era mejor y más importante que Neymar. Sin embargo, el jugador francés no quiso generar conflictos, y dijo que no era nada de lo que la prensa decía. De todos modos, tras su actuación en la Copa del Mundo, Mbappé se convirtió en el jugador más valioso del mundo en ese momento, con un valor estimado de 200 millones de euros. Así, el Paris Saint-Germain no dudó y fichó al jugador del Mónaco por 180 millones de euros en un contrato de 4 años. Mbappé se convirtió oficialmente en jugador del París, y su historia en el club apenas comenzaba. Terminó la temporada 2017-18 con 46 partidos, 21 goles y 16 asistencias. A finales de 2018, Kylian Mbappé ocupó el 4º lugar en la lista de los mejores jugadores del mundo, por delante de Messi y detrás de Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Luka Modric, quien ganó el premio. La temporada 2018-19 comenzó con mucha fuerza. Kylian recibió la camiseta 7 en el Paris Saint-Germain, un número que siempre le ha gustado por Cristiano Ronaldo, y en la selección francesa, el chico recibió la pesada camiseta 10. Muchas expectativas sobre el fútbol de Donatello. Pero él, como siempre, no sintió la presión. A pesar del impresionante gol en este juego, Mbappé se convirtió en el centro de controversias porque recibió una tarjeta roja que lo dejó fuera por 3 partidos. Le dio un fuerte empujón al rival tras ser derribado.
Sin embargo, cuando regresó al campo, jugó de maravilla. El París ganó a Lyon 5-0, y Kylian anotó 4 goles en solo 13 minutos. Driving forward, and then Mbappe, who then scored a hat-trick with an emphatic as Marquinhos put the ball on a platter for him, with the ball inevitably falling to the Frenchman, and his 4th goal of the evening. En cada juego, él se destacaba, asumiendo la responsabilidad en la banda. La asociación con Neymar iba a toda máquina. En esa temporada, Neymar sufrió otra grave lesión en el metatarso y estuvo ausente 3 meses. Por ello, Mbappé jugó junto al uruguayo Edson Cavani y anotó muchos goles en la Liga de Granjeros de Francia. En 29 partidos, hizo 33 goles y se convirtió en el máximo goleador de la temporada. En la Liga de Campeones, Mbappé también jugó muy bien, pero el equipo no llegó lejos. Neymar se ausentó en la fase de eliminación, y en los octavos de final contra el Manchester United, Mbappé asumió la responsabilidad de clasificar al equipo francés. Incluso ganaron el primer partido 2-0, con un gol de Mbappé. Izquierda, Mbappé por dentro de María, pro meio, Mbappé! ¡Gol! Mira cómo reacciona Neymar herido al ver el juego en casa. En un clima de celebración, Neymar festejó su cumpleaños e invitó a numerosas celebridades y a todo el equipo del París. Mbappé, que siempre ha manifestado no ser aficionado a fiestas y discotecas, hizo un esfuerzo por asistir al cumpleaños de su amigo y hasta se subió al escenario para bailar con él. Pero el ambiente de alegría desapareció en el partido de vuelta contra el United. El París terminó llevándose la peor parte y perdió por 3-1, quedando fuera de la clasificación. Neymar asistió al partido desde el estadio y puso cara de tonto cuando el encuentro terminó. Era la tercera vez consecutiva que eran eliminados en los octavos de final. Después de eso, comenzaron a surgir las primeras polémicas relacionadas con una posible salida de Mbappé. Kylian dejó claro que quería más apoyo del club e incluso se quejó de los privilegios que Neymar tenía allí. A pesar de ello, Mbappé vivía su mejor temporada hasta ese momento, con números impresionantes. Jugó 43 partidos, anotó 39 goles y dio 17 asistencias. Fue elegido el mejor jugador del campeonato francés y, durante una entrevista, declaró que estaba decepcionado con el desempeño del club esa temporada. Además, añadió: "Fue importante para mí, porque ahora estoy llegando a un primer o segundo momento de cambio en mi carrera. Descubrí muchas cosas aquí. Creo que ahora es el momento de tener más responsabilidad. Espero que pueda ser en el Paris Saint-Germain. Sería un gran placer, o quizá en otro lugar, en un nuevo proyecto. Pero me gustaría agradecerles". La declaración no cayó bien. Según el diario Sport, el entrenador del PSG en esa época, Thomas Tuchel, se irritó con el jugador por pedir más responsabilidades dentro del equipo. Este fue el primer dolor de cabeza causado por Kylian, y muchas más vendrían después. La publicación también señaló que Mbappé estaba insatisfecho con los privilegios que Neymar recibía en el club, incluido un salario superior al del francés. El jeque Nasser Al-Khelaifi aseguró que no iba a tolerar actitudes de estrella de pop en el equipo y calmó las tensiones respecto a Mbappé. Él quiere involucrarse más en nuestro proyecto, para crecer con el equipo y con el club. Le expliqué que debemos asumir responsabilidades, no cuestionarlas. No esperamos, provocamos. Como es muy inteligente, estoy seguro de que lo entendió. ¿Estará en el PSG el próximo año? No tengo un 100% de certeza. Tengo un 200%. Pasadas las polémicas, comenzó la temporada 2019-20 con un sabor amargo, ya que el ambiente estaba algo tenso entre los jugadores. Sin embargo, con el tiempo, las cosas fueron mejorando, e incluso marcó un golazo de tacón contra el Nantes. Center forward to come in to replace him. Here's Di Maria with a bit of space to work. Di Maria looking for Mbappe. Mbappe, the back heel is magnificent. Lightning quick counter from Paris. And this time there's no doubt. PSG 1, Nantes 0. Mbappé se volvió uno de los máximos goleadores del PSG en poco tiempo, con muchos goles y buenas actuaciones que lo hicieron el rostro del equipo. Esa temporada fue de recuperación para Neymar, que, a pesar de sus lesiones, volvió a jugar bien y a ser el protagonista.
Las cosas parecían ir bien entre ellos. Incluso hubo un golazo con asistencia de Ney. Kylian se preocupó por calmar a todos los fans del París, diciendo que no había conflictos con Neymar, quien en ese momento había pedido salir del PSG porque no estaba feliz y quería volver al Barcelona. Cuando llegué a París, no había discusión. Él era la estrella, yo vine a ayudarlo un poco. Luego se lesiona, pierde la Copa del Mundo y yo gano. Y empiezan a surgir historias sobre nuestra supuesta rivalidad, sobre mi deseo de ocupar su lugar. Me sorprendió escuchar eso. Mbappé se volvió el jugador más valioso del mundo. Pero la prensa francesa decía que no se sentía valorado por el Paris Saint-Germain, ya que todo en el club era para Neymar. En la opinión del francés, todos los privilegios, especialmente mediáticos, eran para Ney. Bueno, verdad o no, el hecho es que en la Champions League de la temporada 2019-20, el París sorprendió. Con la ausencia de Neymar por indisciplina y lesión, Mbappé lideró al equipo del París durante casi toda la fase de grupos, anotando un hat-trick de goles y asistencias. En la fase de eliminación, el equipo del París estaba en forma. En octavos contra el Borussia, jugaron bien y ganaron 2-1. Pero a partir de ahí, llegó la pandemia y todo cambió en el mundo del fútbol. Los partidos se jugaron sin público y fueron partidos únicos a partir de entonces. Neymar comenzó a destacar y se convirtió en el protagonista del equipo nuevamente, llevándolos hasta la gran final de la competición. Todo iba bien en París. Incluso la amistad entre él y Mbappé era hermosa de ver. Los dos mostraron que eran compañeros. La ciudad parisina estaba de fiesta en las calles, ya que no podían entrar a los estadios. Simplemente una locura provocada por el fútbol. Era la primera vez que llegaban a una final de la Liga de Campeones. Sin embargo, en la gran final, el París no jugó bien. Mbappé mucho menos, e incluso perdió una oportunidad increíble en el partido que se hizo sentir al final. Vamos o jogo seguir, vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo, saiu jogando errado, Mbappé, rolou, Herrera de volta, Mbappé, bateu fraquinho! El Bayern ganó 1-0 con un gol de Coman y se llevó la Champions 2019-20. La decepción fue grande, los jugadores estaban tristes, pero prometieron mejorar el próximo año. Mbappé terminó con 37 partidos, 30 goles y 18 asistencias. En la Ligue 1, fue el máximo goleador con 18 goles, junto a Ben Yedder. En la lista de los mejores, quedó en el sexto lugar. En la próxima temporada, Kylian comenzó con mucha energía, brillando en el campo. Hubo partidos en los que anotó 4 goles, otros en los que hizo 3. Mbappé marcó en varias ocasiones y en juegos importantes. Mientras Neymar estaba ausente por lesiones, Mbappé fue quien llevó al equipo y lideró a todos, convirtiéndose en el tirador oficial de penaltis en la falta del brasileño. Mbappé with goal number 11 of the season. He tops the Ligue 1 Uber Eats scoring chart. Celebrating his 22nd birthday. En el campeonato francés, Kylian volvió a ser el goleador con 27 tantos. A veces, Mbappé se molestaba con el entrenador Thomas Tuchel, sobre todo cuando lo sustituían, aunque el equipo ganara por goleada, como sucedió una vez contra el Montpellier en 2020. Mbappé salió quejándose y se quedó con cara seria en el banco. Al final de ese año, Tuchel dejó su puesto como entrenador del Paris Saint-Germain, y el que tomó el mando fue Mauricio Pochettino. Desde entonces, todos esperaban un París renovado y diferente, y realmente cambiaron. En la Liga de Campeones, Mbappé brilló en los octavos de final contra el Barcelona. En el Camp Nou, el francés hizo un hat-trick histórico en la victoria por 4-1 del PSG. ¡Mira eso! Marquinhos, bola comprida para o Kurzawa, de primeira lá dentro, Mbappé, pé esquerda! A mão está pouco mais aberta, né? Em condição forte. O Paris Saint-Germain contra a arbitragem. Tem na esquerda o Mbappé. É pra ele. Pintou o terceiro dele. Golaço! Luego marcó otro gol en el partido de vuelta contra el Barça, y en cuartos contra el Bayern de Múnich, Kylian hizo 2 goles en la victoria por 3-2 en el Allianz Arena. A primeira chegada do PSG agora é com o Neymar, e ele tem espaço acelerando, um bolão na área pro Mbappé! Gol! Kylian Mbappé! Boa, o Di Maria já acelera, é pro Mbappé, o Neymar vai correndo pelo meio, Mbappé por cima do Boateng, ajeitou pro chute! Gol! A esa altura, ya era visto como el mejor del mundo en la temporada.
pero el PSG fue eliminado en semifinales por el Manchester City y se despidió de la Liga de Campeones. En la Liga Francesa, no lograron ser campeones y perdieron el título ante el Lille. Para empeorar, en la Eurocopa, la gran favorita y campeona del mundo, Francia, que tenía a varios jugadores destacados como Antoine Griezmann, Paul Pogba, Olivier Giroud y otros, fue eliminada en octavos de final en la tanda de penaltis contra Suiza. Kylian Mbappé no anotó goles y falló el último penalti decisivo. It's Mbappé to keep France in the tournament. And Mbappe's the one to filter. He's the fall guy. The walls of the French castle. A pesar del pésimo cierre, Francia aún fue campeona de la Nations League, venciendo a España 2-1 en la final con un gol de Mbappé. Fue una temporada absurda para Kylian. 47 partidos, 42 goles y 11 asistencias. Máximo goleador de la Liga Francesa y octavo mejor jugador del mundo. El jugador francés estaba al final de su contrato con el Paris Saint-Germain y estaba demorando la renovación. ¿El motivo? El Real Madrid ya había comenzado a contactar con él y su equipo para intentar ficharlo por 120 millones de euros. El Real incluso hizo la oferta, pero el París la rechazó. En medio de todo esto, estalló una nueva bomba en el mundo del fútbol. Después de 20 años, Messi dejaba el Barcelona y se convertía en un jugador libre, pudiendo firmar gratis con cualquier equipo. El Paris Saint-Germain tenía un ambicioso proyecto para convertirse en el mejor equipo del mundo, y aquella era la oportunidad perfecta. Con la ayuda de Neymar, lograron fichar a Lionel Messi. Además, hicieron otras buenas contrataciones para convertir al PSG en una auténtica máquina. Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Nuno Méndez, Achraf Hakimi y algunos otros buenos jugadores se unieron al equipo de París, y justo al comienzo de la temporada 2021-22, comenzaron a surgir las primeras tensiones dentro del equipo de estrellas. Según el diario L'Équipe, Mbappé fue el único que no le gustó la contratación de Messi, porque ya competía por el protagonismo del equipo con Neymar y ahora tendría que hacerlo también con Messi. Su deseo era no renovar su contrato con el PSG, pero tan pronto como el argentino llegó al club, ambos se saludaron y mostraron que el ambiente que decía la prensa no era tan malo. Bueno, al menos aún no. Todo el mundo sabía que Kylian quería salir del París. Esto se hizo aún más evidente en la presentación de Messi, porque Nasser Al-Khelaifi le lanzó un dardo a Mbappé diciendo: él quiere un equipo competitivo, y creo que tenemos el equipo más competitivo del mundo. Así que no hay excusas para él ahora. No puede hacer nada más que quedarse. El descontento del francés se hizo aún más evidente cuando fue el cumpleaños de Ander Herrera, jugador español, donde estaban presentes varios jugadores del equipo, incluso los nuevos fichajes, menos Kylian Mbappé, que no quiso asistir. Kylian nunca mostró estar incómodo por no tener amistad con sus compañeros de equipo. Sobre esto dijo: así como el panadero no se lleva bien con todos los panaderos del mundo, no necesitas cenar con tus compañeros todas las noches para ganar el partido. En medio de polémica, el equipo del París salió al campo y ganaba, pero no convencía. Con Mbappé, el clima no era bueno. En el partido contra el Estrasburgo, fue abucheado al ser anunciado. Haz que mañana sea mejor que hoy con los análisis avanzados de Shopify. Rastrea ventas y En la Champions League, en la fase de grupos contra el Manchester City, Messi incluso anotó un gol con su asistencia, pero nada de eso hizo que crearan una amistad. Mbappé estaba al final de su contrato, estaba dudando en renovarlo, y prácticamente vivía aislado en el equipo. Una vez, en un partido contra el Montpellier, fue captado por las cámaras de Canal Plus, insultando a Neymar tras ser sustituido. El brasileño acababa de asistir a Draxler, y Mbappé le dijo a Gana Gueye sobre el brasileño: sí, ese vago, no me pasa el balón, si fuera yo, no me tocaría. Esto se convirtió en polémica en Francia en ese momento, y unos días después, Mbappé dio una entrevista al diario L'Équipe y confirmó toda la historia. Sí, dije eso, vago. Son cosas que pasan en el fútbol. Solo no pueden perdurar. Ya hablé con él, Neymar. No hay resentimiento porque respeto al hombre y al jugador, y lo admiro por lo que es, dijo Mbappé. Luego, los dos discutieron por un penalti en el partido contra el Olympique de Marsella. Messi estaba en una sequía de goles, y Neymar fue a pedirle a Mbappé que dejara a Messi cobrar, pero Mbappé rechazó la solicitud, fue a cobrar y convirtió. Mbappé with an opportunity to score, and no mistake from the French World Cup winner. Sin embargo, parece que Neymar no estaba muy contento. Días después, durante un entrenamiento del París, algunas imágenes fueron filtradas y se vio que no se llevaban bien. Mbappé esperaba a Neymar para hacer el ejercicio juntos, pero no esperaba que el brasileño no quisiera participar. Ney dejó a Mbappé en el aire y esperó hasta el último momento para hacer la actividad con su compañero, Lionel Messi. Al ver la incomodidad, un miembro del equipo técnico se acercó a Mbappé y realizó la actividad con él para que no estuviera solo. Cuando estaba al mando del Chelsea, Thomas Tuchel habló sobre su tiempo en el Paris Saint-Germain y las controversias con las estrellas del equipo, diciendo: es más fácil entrenar a Lukaku que a Neymar o Mbappé.
En París, fui más un ministro del deporte que un entrenador, y tenía que manejar a la familia y amigos de las estrellas. En el campo, a pesar de los buenos resultados, el ambiente no era bueno, y la prueba de que aún podían ser un gran equipo se dio en los octavos de final de la Champions. El Real Madrid no estaba bien, y el París tenía un gran equipo. Además, ya había toda esa presión de que Mbappé quería jugar en el equipo merengue, y las negociaciones se habían dado en la ventana de transferencias. Así que el ambiente antes del partido era tenso. En el partido en el Parque de los Príncipes, había estrellas por todas partes, y el PSG dominó al Real Madrid, pero le costó marcar el gol en el último momento, anotado por Mbappé. Neymar, última bola do jogo pro Paris, toque de calcanhar para Mbappé. E vem-se embora o Paris. Mbappé passou no meio de dois, golaço! Craque, craque, cracaço! Gol! Un golazo y mucha moral para el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. El favoritismo era del París, y al iniciar el juego, eso se hizo más claro. Los franceses dominaron al equipo español. Kylian Mbappé hizo un gran gol en el primer tiempo. Neymar, pro Mbappé correr, para apostar corrida, Mbappé, ele controlava, Mbappé, gol! Que fase! Como tá jogando! Kylian Mbappé! Amigo, lo que ya era complicado para el Real parece haber empeorado. En el segundo tiempo, Donatello hizo otro gran gol, aunque estaba en fuera de juego. Kylian antecipou bem para Neymar, deu o tapa, mais um pro Mbappé! Mbappé fintou e golaço! Subiu a bandeira, o Mbappé fintou! O Courtois meteu um golaço, vamos ver, ó. Neymar tá adiantado. Pero, mi amigo, Donnarumma se equivocó, y Benzema no lo dejó pasar. Desde entonces, el Real logró revertir el partido en solo 17 minutos. É um prazer ter a sua companhia conosco aqui na TNT Sports. Se enroscou por lá Donnarumma. Bola roubada, Vini Júnior pra trás, Benzema. Gol, Modric. Ficou um pouco sem ângulo agora, Benzema, a condição é boa. Vini Júnior contra o Marquinhos, deu rebote, Benzema! ¡Mira Nossa Senhora! Así, el PSG fue eliminado de la Champions en una vuelta histórica. El trío, Messi, Neymar y Mbappé, los célebres tres mosqueteros, no funcionó. Además, la prensa decía que Kylian estaba enfadado en el vestuario, porque todos hablaban español y no francés. Había una mezcla de jugadores sudamericanos y españoles, así que había pocos franceses. Tras la eliminación, la afición del PSG no perdió. La eliminación, Kylian jugaba y marcaba muchos goles en la liga francesa. Corpo, Verratti na frente, Mbappé, Draxler na área, ele bate pro gol! Laço! Gol de Mbappé! Para la selección francesa, la cosa no era diferente, y Donatello también estaba jugando muy bien y preparándose fuerte para la Copa del Mundo de ese año. E aí ele vai pra jogada individual, linha de fundo, cruzamento pra trás, é pro Mbappé, dominou, ele gosta de bater! Gol! É de Kylian Mbappé! É uma pintura pra frente! Llegó la hora de que Mbappé decidiera si se quedaría en el París o se iría a un nuevo equipo. Mbappé quería salir, pero no quería irse gratis para no dejar al PSG en problemas y sin dinero, aunque el club rechazó todas las ofertas del Real Madrid, y por eso, Mbappé decidió quedarse porque el jeque le prometió cielos y tierras, incluso la salida de Neymar, para que el francés fuera el foco del nuevo proyecto del equipo, según el diario El País. La relación entre Kylian y el presidente no era la mejor. Ambos se lanzaban dardos durante las entrevistas en ese periodo, pero aún así, Mbappé renovó por 2 años con la posibilidad de extenderlo por 1 año más, hasta 2025 en total. Incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se metió para que Kylian no se fuera del Paris Saint-Germain. Después de todo esto, Mbappé posó para fotos, celebró con la afición y festejó mucho. Su salario se convirtió en el más alto del equipo, alrededor de 50 millones de euros por temporada, además de un bono de firma de 130 millones. Se convirtió en el jugador mejor pagado del mundo.
Tras la renovación, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo: "Pobre chico, ya debe estar arrepentido". Pero el punto crucial es que el club le ofreció diversas ventajas. Mbappé podría opinar sobre futuras contrataciones de jugadores y personal técnico, tanto que, tan pronto como renovó, cambiaron al director deportivo del club, salió el brasileño Leonardo y entró Luis Campos, quien trabajó con Mbappé en el Mónaco. Durante el evento de renovación, causó polémica al decir que el fútbol de América del Sur no era tan avanzado como en Europa, y por eso fue criticado por varios jugadores latinos. En América del Sur, el fútbol no es tan avanzado como en Europa, por eso, cuando miras las últimas copas, siempre son los europeos los que ganan, dijo el francés. El París le prometió a Mbappé que se desharía de Neymar por él, pero no lograron vender al brasileño a ningún club, así que el PSG no pudo cumplir con la promesa, y 2 meses después de la renovación de Kylian, el club activó la cláusula de renovación de Neymar, que extendía su contrato por 2 años más, hasta 2027. Esto dejó al francés completamente furioso. Para él, la falta de profesionalismo de Neymar perjudicaba a todo el equipo. Al final de la temporada, Mbappé fue nuevamente el máximo goleador de la liga francesa, y en toda la temporada tuvo 46 partidos, 39 goles y 26 asistencias. So lonely, Mr. Lonely, I have nobody. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Kylian Mbappé! Con el comienzo de la temporada 2022-23, el técnico Mauricio Pochettino se despidió del PSG y Christopher Galtier se convirtió en el nuevo entrenador del equipo. Además, llegaron nuevas contrataciones y parecían ser aún más fuertes, pero quedó claro que quien mandaría en el equipo de ahí en adelante era Mbappé, quien estaba lleno de privilegios y el equipo tendría que jugar para él. Esto, según el periodista Marcelo Bechler de TNT Sports. Por eso, los otros jugadores se irritaron con él, especialmente los sudamericanos, y Mbappé comenzó a aislarse en el vestuario. Solo el marroquí Hakimi era su compañero. Además, Neymar comenzó la temporada a todo ritmo. El brasileño estaba jugando muy bien y todo el equipo del París lo apoyaba, lo que ciertamente no agradó a Kylian, quien empezó a pedir la salida de algunos jugadores, como Di María, Paredes e Icardi. Por esta razón y por sus actitudes egoístas, el francés comenzó a perder respeto entre sus compañeros. El mayor ejemplo de esto ocurrió en el segundo partido de la temporada, contra el Montpellier, cuando se pitó un penalti aún en el primer tiempo, y Kylian Mbappé fue a ejecutarlo y falló. Partiu pra bola, correu Mbappé, bateu, defendeu Olin, defesa do goleiro Olin, tirando ela. Un tiempo después, al final del primer tiempo surgió otro penalti, y Neymar tomó el balón para ejecutarlo, pero el francés lo vio y se acercó a él para quitarle el balón. En el camino, Mbappé chocó intencionadamente con el hombro de Messi, luego llegó hasta Neymar y le pidió el balón para lanzar el penalti de nuevo, pero Ney se negó y Mbappé se fue de allí con cara de pocos amigos. En la ejecución, Neymar convirtió. Lá vai o camisa 10 brasileiro. Ele correu, bateu e fez. Gol! Según el diario Le Parisien, por eso hubo una gran pelea en el vestuario durante el descanso entre los jugadores. En la segunda mitad, ocurrió una de las imágenes más impactantes. Mbappé se rindió en una jugada por la banda izquierda, porque el portugués Vitinha no le pasó el balón. Algo simplemente absurdo e increíble para un futbolista, y esto se convirtió en polémica al día siguiente. Al final, Mbappé anotó un gol y el PSG ganó el partido 5-2. Solo Hakimi fue a celebrar con él. Después de eso, Galtier dio una entrevista y confirmó que el lanzador oficial de penaltis del equipo era Kylian Mbappé. A pesar del mal ambiente en los vestuarios, en el campo el PSG estaba jugando muy bien. En su debut en la Champions, se enfrentaron a la Juventus en casa, y Mbappé marcó 2 goles, uno con un hermoso pase de Neymar, de extrema categoría. Brasil na primeira fase da Copa. Neymar vem buscar a bola. Aunque el PSG ganó 2-1, lo que más sorprendió fue el gol que Kylian desperdició, ya que fue muy egoísta y no le pasó la pelota a Neymar, que estaba solo en el área. Fez a fita do domínio. Velocidade no tapa do Galinha, vai bater, bateu fora, o Neymar estava passando, Mbappé. Fominha. Ya en el partido de vuelta, Mbappé marcó uno de sus mejores goles de la temporada. Mira esto.
alguns jogos da Champions, olha aí. Vamos ver o Mbappé, Nossa Senhora agarrado, o Mbappé ficou de pé, perna direita, golaço! Que tentou puxar pela camisa, tentou de todo jeito parar o Tartaruga Ninja, não conseguiu! Mientras tanto, en la selección francesa, él también jugaba muy bien y brillaba. Observa este gol contra Austria. Olha a roubada da França, Giroud, tá aí pro Mbappé, no mano a mano, ele vai pra cima do zagueiro, cortou primeiro, abriu espaço, trouxe pro pé direito, a batida, golaço! A pesar de ser visto por muchos como un egoísta mimado, Kylian Mbappé nunca ha dejado dudas sobre su talento con el balón. Nadie ha dudado de lo genial que es. Pero la verdad es que era conocido por ser insoportable. En septiembre de 2022, una conversación con Hakimi de la temporada pasada se filtró. En el túnel que da acceso al campo, le dijo al marroquí: ¿Viste el video? Tenías que darme el pase. Y Hakimi respondió: Sí, lo siento, lo vi. No basta con disculparse, tienes que darme buenos pases. Después de eso, antes de la Copa del Mundo, la estrella también causó polémica en la selección, porque no quiso posar para las fotos con el equipo debido a sus derechos de imagen, según el diario L'Équipe. Pero en la Copa, amigo, lo que hizo fue cine. En el debut, una asistencia y un gol en contra. Contra Dinamarca se ganó 2-1 con 2 tantos de Mbappé. Mbappe here as well to attack Denmark and look for Hernandez, who looks for Mbappe! A French break. Griezmann will pick it up. Swirls it in for Mbappe! Once again, he has his say. En los octavos de final contra Polonia, Francia ganó 3-1. Kylian dio una asistencia y marcó 2 goles. Mbappe, all of a sudden has room and uses it beautifully. Mbappe once again on the swivel. Majestic. Magical. En los cuartos de final contra Inglaterra y en la semifinal contra Marruecos, no anotó ni asistió, pero se reservó para la gran final contra Argentina. Era el enfrentamiento de Messi y Mbappé, Francia y Argentina. Había una rivalidad entre ellos, por lo que Mbappé dijo sobre la superioridad de las selecciones europeas sobre las sudamericanas, y una rivalidad aún mayor por las disputas internas en el Paris Saint-Germain. Los dos 10 se saludaban y estaban listos para hacer historia. En solo 35 minutos del primer tiempo, Argentina ya ganaba 2-0 con un penalti de Messi y otro gol de Di María. Here's McAllister. Di Maria is the spare man. And Di Maria. Los jugadores se fueron al descanso, los franceses tristes, y Mbappé habló en el vestuario para motivar a su equipo. Es la final del Mundial. Es el partido de una vida. No podemos hacerlo peor. No podemos hacerlo peor que antes. Cuando volvamos, o dejamos que ellos jueguen, o le ponemos más intensidad. Sean más duros y hagan algo diferente, chicos. Es la final del Mundial. Lo hecho está. Ellos marcaron 2 veces. Estamos 2 goles abajo. Podemos cambiar el juego. Chicos, solo es cada 4 años. En el segundo tiempo, la situación seguía complicada para los franceses, pero a los 35 minutos, Colomwani fue derribado en el área y se pitó un penalti. Mbappé lo ejecutó y no falló. Un minuto después, eso fue lo que pasó. Pro Mbappé de cabeça, ele toca no meio, Thuram devolveu o Mbappé! Golaço! Que isso? Gol! Ele é demais! Ele é histórico! Ele é a história! Ele é Kylian Mbappé!
En la prórroga, Messi hizo otro para Argentina. A 2 minutos del final, Mbappé disparó y la pelota tocó la mano de Montiel, penalti, y otra oportunidad para Kylian Mbappé. ...3-3 en el marcador, y es hora de los lanzamientos alternados. Tanto Messi. Messi with such immaculate ball. Cuanto Mbappé. The spot, and 3 times in all, having scored, Mbappé steps up first. And Mbappé rattles it in. Los franceses fallaron 2 penaltis, y el último, decisivo, quedó en los pies de Montiel. Así reaccionaron los 2 jugadores con el número 10. Montiel. Argentina, champions of the world. Terminado el juego, Argentina es la campeona mundial. Mbappé fue el goleador del torneo, con 8 goles en 7 partidos. Mbappé es el 6º máximo goleador en Copas del Mundo, con 12 goles en 14 partidos. Tiene al menos 2 copas más por delante. El máximo goleador de la historia es Miroslav Klose, con 16 goles. Tras la Copa del Mundo y el regreso del fútbol en 2023, quedó claro que muchas cosas cambiarían en el Paris Saint-Germain. 3 días después de la final, Kylian Mbappé ya estaba entrenando. El resto de la temporada no tuvo nada especial. El París fue eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones por el Bayern de Múnich y solo ganó de nuevo el campeonato francés. Mbappé For the Paris superstar. Neymar enjoyed it. Les collectifs sont réussis et permettent à Kylian Mbappé de marquer le premier but du match. La petite série de crochets dans la surface pour conclure cette action 1-0 dès la 6e minute. Kylian Mbappé rejoint avant le coup d'envoi de ce match par Alexandre Lacazette. Después de eso, Messi dijo que no renovaría su contrato, y se fue del PSG. Otros jugadores también se despidieron, y el técnico Christopher Galtier dejó el equipo. Fuera del campo, más problemas entre Neymar y Mbappé. Durante las vacaciones, el brasileño empezó a disfrutar publicaciones que hablaban mal del francés, y sobre su pedido de que el brasileño se fuera del París, que no se concretó por falta de interesados, sellando así el fin de una amistad que pudo ser histórica, y el fin de uno de los tríos de ataque más temidos en la historia del fútbol, que en el campo no funcionó. Teníamos un plan bien hecho, idiota miserable. Teníamos a Neymar y un buen equipo. Todo funcionaba perfectamente. Deberías haberte callado, jugar y ganar el dinero que necesitabas. Era perfecto. Pero no, tenías que arruinarlo. Tú, tu orgullo y tu ego. Tenías que ser el jefe. Si hubieras hecho tu trabajo y supieras tu lugar, estaríamos bien ahora. Al finalizar la temporada, las negociaciones entre el Real Madrid y Kylian Mbappé se intensificaron. Tenía un año más de contrato con el PSG y quería irse, pero los franceses no deseaban venderlo y querían que se quedara. Mbappé dejó claro que quería salir, y si no era vendido, se iría gratis al final de su contrato. Por eso, fue apartado del equipo de pretemporada y comenzó a entrenar con los jugadores no deseados. La idea era presionarlo para que extendiera su contrato. Luis Enrique asumió el mando del PSG tras la salida de Pochettino, y tenía que poner orden. Mientras tanto, Neymar jugaba muy bien en la pretemporada, siendo el mejor del equipo. El brasileño tuvo un inicio mágico, pero fue vendido al Al Hilal de Arabia Saudita. Así, Kylian volvió a entrenar con el primer equipo del PSG, sonriendo mientras Neymar empacaba para irse. En su despedida, se saludaron con un ambiente tenso, fin de las polémicas, y una gran misión para Kylian:
Ganar solo una Champions para el PSG. La temporada 2023-24 comenzó a todo ritmo, y el astro francés anotó varios golazos. Hakimi. Moni dominou, tem Barcola, tem o Moni, levantamento para a área, para o Mbappé, bateu, vai fazer um golaço! Gol! France, Griezmann, back out with Klaus, plenty weight to the cross in white, Mbappé! Perfect start for France! This is Mbappé! O Bonucci, Richardson e Desmet, na frente o Ito, Matusiwa e o Darami. E a gente vendo o primeiro gol acontecendo. E lá foi Mbappé para nós. Olha por cobertura, Mbappé! Gol! E olha a bola colocada, que golaço do Mbappé! Gol! Mbappé! Espanhol, e é nas costas do zagueiro que lance, e Mbappé dominou, saiu do goleiro, bateu! Com o Mbappé, ele vai bater pro gol! Él incluso empezó a hacer una celebración en honor a su nuevo disparo. Observa su mano al momento de festejar. Esto se debe a que, en vez de chutar al ángulo derecho, sorprende al portero en el rincón inferior izquierdo, algo poco habitual de ver, pero con el ADN de Mbappé. Botou na corrida, nas costas do Zubeldia, invadiu, bateu! Gol! Contra-ataque o Paris, Mbappé, pé direito, dentro da área, bateu com desvio! Mbappé vai encarar o Tomori, Mbappé limpou, bateu! Gol! Pero lo más destacado fue la Liga de Campeones. Kylian marcó 8 goles en la competición. Algunos llamaron mucho la atención. El París pasó por la Real Sociedad en octavos y se enfrentó al Barcelona en cuartos de final. El Barça venía en racha y con mucha moral tras vencer al Napoli. En el Parque de los Príncipes, el París, a pesar de su superioridad, perdió 3-2 con una actuación apagada de Mbappé. Además, hubo el agravante de la pelea entre Dembélé y el Barcelona, que le dio aún más peso al partido de vuelta. En el segundo juego en el Camp Nou, la cosa se puso intensa. El Barça abrió el marcador y complicó aún más las cosas para los franceses. Pero después de que el defensor Araujo fue expulsado, el PSG creció y fue a por todas. Lograron empatar y dar la vuelta. Y cuando surgió un penalti, Mbappé asumió la responsabilidad y marcó. Autorizado, lá vem, Mbappé, gol! Luego marcó y cerró el ataúd contra el Barça. Ter Stegen de novo, voltou Mbappé, gol! Solo que en las semifinales contra el Borussia Dortmund, Mbappé no tuvo buenos partidos, no pudo cargar al equipo del París, el crack no apareció en el primer partido. En el segundo, el travesaño fue el principal enemigo del PSG, y con eso, el equipo perdió los 2 partidos. En su última temporada con el París, Kylian no pudo dar el tan ansiado título de la Liga de Campeones a los aficionados. Después de la eliminación, Mbappé jugó un partido más en la Liga Francesa, y se despidió del PSG. En total, Mbappé ha jugado 308 partidos en el PSG, anotando 256 goles y dando 108 asistencias.
Con solo 25 años, es el máximo goleador del club y ya tiene más de 300 goles en su carrera. En la Eurocopa, Mbappé no había marcado aún, y los franceses eran favoritos para 2024. Tras un choque en su debut, tuvo que usar una máscara y se convirtió en Donatello. Imagina lo enfadada que se debió poner su madre. En el partido contra Polonia, se destapó y anotó su primer gol en una Euro. Toma pouca distância, autorizado, pé direito na batida. Los franceses llegaron a semifinales, pero perdieron ante los españoles, campeones de la competición. La temporada 2023-24 terminó con 48 partidos, 44 goles y 10 asistencias. Con el adiós al París, todos conocían el destino del jugador francés, quien cumplió su sueño de infancia. Mbappé fue presentado en el Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid. Siempre deseó jugar en este equipo, y ahora es uno de los principales. Sabe que allí las cosas son diferentes, con respeto y jerarquía. El presidente Florentino Pérez nunca se rindió en su contratación, y promete hacer historia con la camiseta 9 del mejor equipo del mundo. Mbappé chegou pouquinho atrasado. Bellingham dominou, limpou pro Mbappé, pintou! Gol! Finalmente, Kylian Mbappé puede considerarse un jugador del Real Madrid, aunque su comienzo no ha sido fácil. No es un secreto que el nivel de excelencia en el club es alto, y hasta los mejores jugadores deben adaptarse. Kylian ha tenido que jugar como delantero, ya que Vinicius Jr. juega en la izquierda. Ya ha anotado algunos goles con el Real. Vem a batida do Mbappé, golaço! Gol! Na entrada da grande área, Valverde de calcanhar pro Mbappé, Mbappé! O primeiro! El equipo ha tenido algunas derrotas en partidos importantes, incluso contra su mayor rival, el Barcelona, que ganó al Madrid en el Santiago Bernabéu por 4-0, lo que es casi una crisis para un equipo tan exitoso como el Real. Han surgido críticas hacia Mbappé, ya que su rendimiento ha sido muy inferior al esperado. A pesar de los más de 10 goles con la camiseta del Real, no ha mostrado el fútbol que solíamos ver en el Paris Saint-Germain. Además, se ha visto envuelto en polémicas y ha quedado fuera de la selección francesa por un desacuerdo con Didier Deschamps. Es cierto que Mbappé es un gran jugador, pero su inicio en el Real Madrid no es lo que esperaba, ni lo que la afición merengue esperaba.